invitado por la Cámara de Comercio de Quito para hablar un tema muy interesante para todos, que es cómo volver la lucha en contra del coronavirus sostenible. Un poco de background sobre lo que yo hago. Tengo un doctorado en temas de tecnología, de emprendimiento tecnológico. Entonces, mucho de lo que vamos a hablar el día de hoy va a tener una relación sobre el rol de la tecnología, cómo la tecnología está sirviendo para poder ayudar a enfrentar este grave problema que tenemos a nivel internacional y a nivel país. La idea es que esta sesión dure más o menos unos 30 minutos. Vamos a abarcar temas de lo que está pasando ahorita tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y luego un poco de reflexiones sobre qué va a pasar a futuro, qué es lo que viene luego, ¿no? En este año y en el 2021. Eh, entonces, bueno, empezando un poco por la situación actual, como todos sabemos, una gran cantidad de países a nivel internacional han asumido la cuarentena como la estrategia de supresión de contagios. ¿De dónde nace esta idea, esta teoría que fue ampliamente aceptada? Nace de estudios de varias universidades, entre ellas la Universidad Imperial College London acá en Reino Unido, la cual hace un estudio de simulación de crecimiento de los casos, de la cantidad de contagios, planteando distintos escenarios, entre ellos las estrategias que se pensaban, por ejemplo, de mitigación, en las cuales lo que se buscaba es, sin tratar de, de hacer una reducción de movimiento de las personas, de hacer la cuarentena, se buscaba tratar de analizar cuáles iban a ser los resultados. En ese tipo de escenarios se analizó de que la curva de contagios crece demasiado rápido. Empieza a darse un crecimiento exponencial y se mide esta tasa de contagios basado en un indicador que se le conoce el indicador R. ¿Qué significa esto? Significa el número de personas que son contagiadas por una persona que ya se encuentra previamente afectada. Entonces, como para darles un ejemplo, si la tasa de contagios es 2, R igual a 2, significa que tenemos una persona infectada infectando a dos personas al menos. Entonces, una de las premisas de las teorías de cómo enfrentar eh, la expansión de esta epidemia es mantener un R igual o inferior a uno. Eso quiere decir que cada persona que se encuentra contagiada debería no pasar la enfermedad a más de una persona. Y eso es lo que genera el aplanamiento de las curvas. En ese sentido, si consideramos que el aplanamiento de curvas se da cuando empieza a haber una tasa de contagios inferior a este R igual que uno, que significa que tenemos una persona contagiada que no debería pasar la infección a más de una persona, se empieza a dar estas estrategias de supresión. A raíz de eso, varios países, incluido el Ecuador, deciden adoptar medidas para suprimir los contagios. Esto quiere decir evitar que la tasa R que estamos conversando sea superior a este valor de uno. Eh, Han habido en este sentido, distintas estrategias cuando empezamos, y resultados cuando vemos eh, la eficacia de la estrategia de supresión de contagios. Y mucho ha tenido que ver por los niveles de medición. La supresión de movimiento, el mantener a las personas en casa, no tiene la eficiencia deseada si es que no se hace una trazabilidad de las personas que se encuentran contagiadas y una trazabilidad de los potenciales afectados. Entonces ahí es cuando se habla de las capacidades instaladas de los países para poder hacer análisis, para poder determinar por un lado cuál es la cantidad de contagios, la tasa de crecimiento de estos contagios, si es que las personas están, por ejemplo, infectando a más de una persona y el nivel R que estamos hablando se vuelve superior a uno. Eh, entonces, en ese sentido, hay un trabajo muy fuerte que hacen los gobiernos en el sentido de poder trazar esa tasa de crecimiento. En ese sentido, cuando vemos países que han logrado contener el crecimiento de la pandemia bajo la tasa de crecimiento R menor a uno,
o han logrado reducirla hacia esos niveles, son países que han masificado los testeos. Entonces, hay tres tipos de forma de testear la enfermedad. Una que ha sido usada por otros establecimientos, otros países, eh, incluido el Ecuador, es la de pruebas tipo PCR. Entonces, esta es la que son pruebas moleculares que tienen una capacidad de diagnóstico. Desde el punto de vista tecnológico, como menciono, puesto que no, mi expertise no es en el tema de medicina, es en el tema de tecnología. Si hablamos desde el punto de vista tecnológico, las pruebas de PCR tienen como ventaja la precisión que tienen, pero como desventaja la capacidad de producción de muestras en gran escala. Entonces, las pruebas de tipo PCR lo que generan es esta, eh, por decirlo de alguna forma, problemática de que tenemos que llevar las muestras al laboratorio y el laboratorio tiene que analizarlas y se necesitan entre 4 a 6 horas para poder tener resultados. Entonces empieza a dar se empiezan a represar, perdón, las muestras en función de la capacidad instalada que se tiene. Y eso es lo que está sucediendo en países donde no tenemos la cantidad de máquinas suficientes, como es el caso del Ecuador. En otros países donde ya existía una capacidad instalada de este tipo de máquinas de pruebas PCR, estamos hablando en este caso, por ejemplo, Alemania, Singapur, eh, Taiwán también, entre otras, vemos que tenían una capacidad instalada ya de este tipo de pruebas y podían tener la habilidad de hacer los testeos a la vez que la tasa de contagios crecía. Entonces, les permite tomar decisiones mucho más rápido, mucho más enfocadas. En este sentido, nosotros tenemos ese reto como país, ¿no? El reto actual es justamente como el presidente de la República mencionaba el día de ayer de cómo aumentar la capacidad de testeo del país para poder en ese sentido tomar decisiones acertadas basadas en datos y evidencia. Eh, en ese sentido, las estrategias que probablemente vengan a futuro serán las alianzas con las universidades, puesto que ciertas universidades tienen también la capacidad de testeos y probablemente el importar nuevas máquinas de este estilo y por qué no pensar en las nuevas tecnologías que se están aplicando. En el mundo, lo que está sucediendo en el Ecuador es algo que también empieza a volverse una necesidad en otros países a nivel internacional. El caso más reciente es el caso de Estados Unidos. Estados Unidos, como todos sabemos, la capacidad de respuesta del gobierno estadounidense ha sido inferior en función de la tasa de crecimiento de contagios que se han dado, sobre todo en ciudades como Nueva York, en la cual muy probablemente la cantidad de contagios sea muy superior al número de pruebas generado, entonces se da una diferencia entre el crecimiento exponencial de casos versus la capacidad instalada de un país para poder definirlos. Entonces, Estados Unidos está liderando una nueva estrategia de análisis de testeo basados en otro tipo de pruebas, más allá de las pruebas que hablábamos de PCR, que son las pruebas, por un lado, de antígenos y por otro lado, las pruebas de anticuerpos. Estos son nuevos desarrollos para este tipo de enfermedad en la cual la información es muy cambiante, la información cambia día a día. Vemos desde el lado académico papers que salen, por ejemplo, de China, salen de Holanda el día de ayer, salen de distintas partes para determinar cuál es, por un lado, el rol de este nuevo tipo de tecnologías y segundo, cuáles son las estrategias de los estados frente a este tipo de nuevas tecnologías, ¿no? Y ahí hay un concepto muy importante que se está debatiendo a nivel internacional, que es el rol de la inmunidad de las personas. ¿Qué nivel de inmunidad desarrollamos una vez nos contagiamos? Esta es la gran interrogante que se está debatiendo a nivel internacional. De hecho, la Organización Mundial de Salud hace 2 días, en uno de sus eventos que generaron, indicaron de que esta es sin duda la principal interrogante para saber cómo enfrentar a esta pandemia a nivel internacional. Eh, y existen posibilidades. Una de esas posibilidades es que en efecto las personas sí desarrollen un grado de inmunidad luego de ser contagiadas. De ser este el caso y si es que la evidencia va a apuntar hacia allá, se podrían usar este tipo de pruebas de anticuerpos
como una forma de medir el nivel de contagio poblacional. En esto, quien ha hecho los estudios más recientes y más avanzados en el tema de escalabilidad, de cantidad de pruebas por número de personas, es el gobierno holandés, el cual el día de hoy, en reuniones del gobierno holandés, indicaron que ellos han hecho un estudio de anticuerpos a más de 30.000 muestras de sangre de personas que han tenido contagio y se evidencia que al menos un 3% de la población de Holanda, probablemente extrapolando los datos de esta prueba, tengan algún grado de inmunidad, lo cual serían buenas noticias, porque si se desarrolla un grado de inmunidad en las personas, podríamos hablar de métodos para empezar a regresar al trabajo de forma paulatina, ¿no? Entonces, pero como menciono, por un lado, la visión que les comento es desde el punto de vista tecnológico, la capacidad de testeo de este tipo de tecnologías, por lo cual existe un amplio debate, ¿no? Desde la parte médica, desde la parte eh, de inmunología, por lo cual se necesitan grupos multidisciplinarios. No podemos nosotros, tanto a nivel internacional como a nivel país, basar este tipo de decisiones si no existe una colaboración. Se forman equipos multidisciplinarios entre la academia y el sector público y el sector privado para tomar este tipo de decisiones. Quizás el caso más relevante que podemos mencionar sobre esto es el caso del gobierno británico. El gobierno británico, similarmente que el gobierno de Estados Unidos, retrasó la decisión de empezar las estrategias de cuarentena, por lo cual al momento acá en Reino Unido tenemos ya más de 100.000 casos y una de las tasas de personas fallecidas más alta a nivel internacional, lo cual ha hecho que el gobierno británico tenga que adoptar estrategias rápidas en este sentido para tratar de mitigar el problema actual. Y existe una colaboración muy grande entre estos tres, este tipo de innovación que se llama la de triple hélice, en la cual empieza a trabajar la academia, el sector público y el sector privado. Y una de esas ha sido la necesidad de responder con tecnología para poder crear los ventiladores mecánicos de emergencia. En el Ecuador hemos visto esto también. Hemos visto que quien ha respondido en cierta forma hacia esa necesidad de nuevos elementos de innovación o de tecnología en esta crisis, y de igual forma ha sido la Academia Ecuatoriana. Cuando vemos la información que se ha dado en medios de comunicación, hemos visto a varias universidades que empiezan a tomar esa iniciativa y empiezan a generar mecanismos para poder generar estos dispositivos de ventilación mecánica de emergencia. Sin embargo, todavía hace falta esa conexión con las otras dos partes para formar esta innovación de triple hélice que se llama, que es con el Estado y con el sector privado. Porque viene el siguiente reto, que es poder manufacturar a escala bajo estándares los diseños o las innovaciones que se empiezan a dar desde el sector académico ecuatoriano. En el caso británico esto ya empieza a dar resultados, ya hay tres desarrollos, uno de la Universidad del Imperial College London, otro de una alianza entre el University College London y la Universidad de Kingston, y un tercero de la Universidad de Cambridge, que empiezan ya a tener resultados, empiezan a tener aprobaciones y van a empezar a producir estos dispositivos de emergencia, ¿no? Para poder suplir las necesidades que se empiezan a generar en los países. Y demuestra esa capacidad que se puede dar cuando empieza a darse esta unión y esta alianza. En el sentido de país, hay una oportunidad de mejora muy importante, ¿no? El rol de la academia no solo para entenderse como un simple generador de conocimiento hacia las aulas, sino las otras dos visiones que tiene la academia, que se empiezan a percibir en el país también, el rol de la investigación y el rol de la transferencia de conocimiento, que por un lado se da en el tema, por ejemplo, de análisis de datos estadísticos, y por otro lado se da en la capacidad de generar innovación y tecnología, lo cual está mostrando que en el país también puede generar resultados si es que se apoya en ese sentido. Ahora bien, ¿qué viene luego? Viene, como les comentaba, estas grandes interrogantes. eh, Se ve que los estados no tienen una política clara de cómo salir de la curva,
una vez que se empieza a aplanar. No hay una estrategia consolidada, la Unión Europea no ha logrado generar una estrategia combinada, incluso en el tema de fechas de cuándo se empiezan a generar ya un poco la reactivación de los grupos económicos. España y Alemania empiezan a tomar la posta. España, por un lado, por la necesidad que tienen de reactivar su economía en una crisis, y los datos indican que eso es lo eh, inferior a uno, estamos hablando de forma inicial, no está contagiando, una persona no está contagiando a más de una persona, entonces ya empiezan a tomar medidas de reactivación. Eh, pero siempre queda esta duda a nivel internacional, que estamos hablando de cuál va a ser el nivel de inmunidad que tienen las personas post contagio, y esto va a definir muy claramente las estrategias que se den a futuro. Eh, por otra parte, se empiezan a dar problemas a nivel tecnológico de falta de materiales. Hemos visto el tema de la falta de suministros que se dan hacia el país. Hemos visto temas de que logísticamente hablando se empiezan a direccionar materiales a los países desarrollados, evitando que estos lleguen a los países en desarrollo. De hecho, se anunció que, por ejemplo, en el tipo de pruebas rápidas, India estaba importando más de 500.000 pruebas, pero estas fueron direccionadas hacia Estados Unidos. Y así se ven distintos tipos desafortunadamente, de elementos de cómo esta depender tecnológicamente de otros estados nos hace vulnerables frente a este tipo de nuevas amenazas que tenemos, como las enfermedades infecciosas. Eh, Igual se complementa con lo que hablábamos anteriormente, la capacidad de los estados para poder generar una industrialización, la capacidad de los estados para empezar a generar emprendimientos tecnológicos que puedan crecer y a su vez puedan generar soluciones de forma rápida, va a definir sin duda cuáles son el potencial de las sociedades, ¿no? Acá en el Reino Unido hubo un debate muy interesante del Instituto de Manufactura, el cual empieza a hacer análisis y nos empieza a hacer ver cómo se empieza a paliar el impacto a nivel Reino Unido por esta conexión y por esta capacidad industrial instalada de países como el Reino Unido frente a otras sociedades. Entonces, vamos a una parte en la cual nos damos cuenta aún más la capacidad o la necesidad que deben tener países como el Ecuador de empezar a analizar y reflexionar sobre sus modelos de desarrollo. En ese sentido, nosotros hemos visto un modelo de desarrollo en el país en general, no solo en este gobierno, estamos hablando de décadas, que se ha basado en esta noción de los megaproyectos, ¿no? Desde la minería, desde el petróleo, la mega ciudad del conocimiento y demás, lo cual genera ciertas complicaciones. Muchas veces estos proyectos no funcionan, o muchas veces estos proyectos lo que hacen es simplemente transferir de forma fiscal a través de los impuestos la cantidad de recursos que un Estado puede tener, pero no generan un crecimiento más distribuido, no generan un crecimiento en el cual se vuelven las sociedades más resilientes. Volvemos al mismo ejemplo que se combina ahora cuando se habla del problema del Ecuador frente al precio de barril de petróleo. Entonces, hemos tenido ya durante varias décadas, y se ha repetido en varias ocasiones, problemas que el país empieza a tener problemas fiscales cuando el precio de barril de petróleo baja. Y esto tiene mucho que ver con la problemática nacional que hemos tenido de no poder transformar este tipo de recursos, diversificarlos y hacer crecer la matriz productiva. El Ecuador tiene una matriz productiva existente, pero esa matriz tiene distintos niveles de desarrollo. Cuando hablamos de las revoluciones industriales, desde la primera a la cuarta revolución industrial, podemos mapear claramente cuál es el nivel de desarrollo tecnológico de ciertos grupos existentes. Y por darles un ejemplo, en el tema de agricultura, claramente en muchos sectores de la agricultura del país, sobre todo en la Sierra Centro y en la Sierra Norte, todavía estamos en la primera revolución industrial. Todavía estamos tratando de implementar sistemas mecánicos. En ciertos sectores estamos empezando con el tema de la electrónica, que es la segunda revolución industrial. En la tercera revolución industrial, que empezamos a hacer ya elementos más distributivos, habrá muy pocas empresas en el país que estén en este nivel, y ni se diga en la cuarta revolución industrial.
Entonces, post-coronavirus es algo importante aprovechando esta capacidad que tenemos al momento de reflexionar, de repensar el modelo de crecimiento de país. No podemos pensar un modelo de crecimiento de país solamente analizando eh, que la única forma de generar desarrollo son estos megaproyectos, porque a veces fallan o porque generalmente la única forma como retribuyen a la sociedad es bajo el retorno fiscal, bajo los impuestos que pueden generar. En ese sentido, las sociedades están avanzando hacia lo que se conoce como innovación distribuida, lo cual es parte de mis estudios de doctorado, que tiene mucho que ver cómo generar los emprendimientos tecnológicos que empiezan a escalar, que empiezan a crecer y empiezan a generar empleo. La principal premisa para generar estos modelos de innovación distribuida tienen mucho que ver con cuál es el potencial de una sociedad y el cambio de mentalidad que tiene que existir. En el país, por ejemplo, hablamos de que el cambio inicial de este paradigma sería pensar a la sociedad en general, a la población como el factor de desarrollo. Si es que analizamos al Ecuador desde este punto de vista, podemos entender que desde las universidades, desde la educación, se piensa en la formación de las personas simplemente para que vayan a buscar un empleo, pero no existen condiciones para que esas personas, en cambio, puedan verse como emprendedores y puedan escalar y puedan generar sus negocios. Y en esto estamos bastante retrasados. Esto no es nada nuevo para otras sociedades. Estados Unidos cambió su lógica de crecimiento hacia una innovación más distribuida hace más de 60 años. Es por eso que ellos tienen ya una experiencia muy alta y un modelo que va desde el mercado de inversión, desde las bolsas de valores hasta el emprendimiento e inversión ángel. Son 60 años que ellos empiezan a trabajar en esto desde la generación de los nuevos emprendimientos en Silicon Valley. Hay otros países a nivel europeo, caso británico por ejemplo, que es el que más conozco de cerca por mis estudios de doctorado, ellos empiezan hace casi ya 17 años con ese cambio de modelos de desarrollo desde las grandes empresas de estos megaproyectos hacia generar una innovación distribuida en la cual se, se logra que empiecen a generarse emprendimientos que escalen y generen empleo. Eh, para el país esto quiere decir al menos 10 años de un cambio sostenido de política pública hacia estos modelos de desarrollo distribuidos, en los cuales lo que se tiene que hacer es generar espacios. Estos son los famosos clústeres tecnológicos que existen cercanos a las universidades, en trabajo con el gobierno, en contacto con las universidades y el sector privado para poder generar estos espacios en los cuales a la gente se le da recursos y a la gente se le permite experimentar, se le permite generar potenciales modelos de negocio, potenciales prototipos que empiezan a crecer. Es por eso que si analizamos otros países, porque muchas veces como sociedad conocemos casos de países como Estados Unidos, en los cuales estas empresas que ahora son gigantescas, Facebook, Google, Amazon, Tesla, entre otras, son empresas que cuando uno analiza no tienen más de 15 a 20 años. De hecho, la capacidad de crecimiento de las empresas en Estados Unidos es impresionante. Esto se puede ver en un indicador que es el S&P 500, en donde cada vez ingresan empresas nuevas, cada vez empiezan a generarse estos emprendimientos que crecen de forma exponencial. Eh, en el país todavía estamos en este sentido recién percibiendo eso, lo cual en cierto sentido es triste porque si nos ponemos a pensar el potencial humano que tiene el país es enorme. Cuando analizamos los temas de emprendimiento, el país como su tasa de emprendimiento temprano es la más alta de la región. Cuando escuchamos esta estadística muchas veces se piensa que es algo malo. Por el contrario, eso quiere decir que el ecuatoriano cuando no tiene un empleo o cuando deja de tener su empleo porque fue despedido, trata de salir adelante emprendiendo, no baja los brazos. Hay en países que incluso en crisis la gente no emprende, la gente simplemente baja los brazos. Entonces demuestra que hay una capacidad intrínseca del ecuatoriano hacia tratar de salir adelante frente a la incertidumbre. Entonces, eh, mucho por hacer en ese sentido, mucho por hacer a futuro en el tema post-crisis de repensar nuestros modelos de desarrollo,
de pensar que el motor de crecimiento de las sociedades se vuelve el capital humano más que las empresas. Porque si se apuesta al capital humano y se les da esas posibilidades de crecimiento, podemos generar estos emprendimientos que crecen y empiezan a generar lo que se necesita en el país, que es el empleo pleno, ¿no? Eh, y esto va complementado con un tema adicional, que es el tema de inequidad. El país vive, todos estamos muy claros de que Latinoamérica en general es la región más inequitativa del mundo. Lo cual quiere decir que existe una diferencia enorme entre las clases con mayores recursos versus las clases populares. Entonces, ahí viene un reto muy interesante para la sociedad post-coronavirus. ¿Cómo vamos a lograr un crecimiento menos inequitativo? ¿Cómo generamos proyectos en los cuales se pueda permitir que las clases populares del país por lo menos eh, ganen algo más, por lo menos ganen un sueldo básico, ¿no? Y en esto la industrialización juega un rol fundamental. Yo les puedo compartir una experiencia. Antes de venir acá al Reino Unido, yo trabajé 8 años en el país, en el sector industrial, y trabajé en dos empresas distintas que hacían, por un lado, una comercialización de vehículos y por otro lado, otra ensamblaje de vehículos. Eh, a pesar de que tenían una cantidad similar de ventas, la una, la que hacía solo el tema relacionado a la comercialización, daba trabajo a más o menos 70 personas, mientras que la otra que hacía procesos de ensamblaje en el país daba trabajo a 1.200 personas en ese entonces. Entonces vemos esa necesidad de industrialización para generar empleos que puedan servir para muchas personas y en realidad eh, algo que yo me debo y que marcó mi carrera en ese sentido de entender cómo lo que muchas personas lo que desean es un empleo digno, es el orgullo que tenían las personas trabajando en esta empresa que les comento, porque recibían un sueldo un poquito más superior al sueldo básico y les permitía tener orgullo por el trabajo que hacían. Entonces, en ese sentido, hacia allá debe apuntar el país. ¿Cómo logramos ese desarrollo más distributivo, ¿no? Menos centralizado en un cierto grupo de empresas, menos centralizado en megaproyectos y más distribuido hacia dar mayores oportunidades? Ahora, el país tiene mucha experiencia interesante en este sentido. El país tiene, a veces los ecuatorianos nos olvidamos de ver y pensar que el país puede tener las respuestas y empezamos a ver hacia afuera, pero no es así. El país, por ejemplo, tiene modelos que deberían ser analizados más, como el caso del Salinerito. Y sería interesante ver cuántas personas que están con nosotros el día de hoy conocen el caso del Salinerito. El caso del Salinerito es un emprendimiento comunitario que se da en Salinas de Guaranda, que mediante los sistemas de producción de comunitaria pasa de 70 familias inicialmente a 700 familias que producen más de una centena de productos de todo tipo, desde la producción de quesos hasta la producción de balones usando el cuero de la vaca. Eh, lo cual da inicio a las teorías de la economía popular y solidaria que se escuchaba mucho, sobre todo en años anteriores, y los cuales deberían ser replicados. De hecho, en varios países afuera del Ecuador se han seguido estudiando y se han seguido usando como modelos muy interesantes de desarrollo. El caso de Perú es bastante interesante, en donde las sedes que ellos conocen, las sedes son estos espacios que para los peruanos el Estado compra máquinas y les permite la maquinaria a los emprendedores eh, que por ejemplo producen textiles o demás, usar esa maquinaria para poder producir los productos y en ese sentido bajar costos. Y por otro lado, industrializar los productos que ellos pueden producir. Entonces, hay formas de repensarnos como sociedad. Y una de esas claramente tiene que ser una idea del cooperativismo. No podemos vivir, si pensamos en el país cómo se viene desarrollando, se empiezan a dar esta especie de guetos en los cuales la gente que mayores recursos tiene se aleja incluso de los centros poblados para tratar de tener sus espacios privados. Entonces, esto es peligroso, ¿no? Octubre nos mostró lo que puede pasar
si es que seguimos en ese tipo de modelos y un poco salir de la burbuja como país, porque son casos analizados. Europa tuvo ese tipo de crecimientos y los cuales generaron crisis sociales muy grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, el debate social tiene que ir hacia allá, tiene que pensarse hasta dónde se puede dar este tema de inequidad y cuánta tensión social va a poder seguir generando, sobre todo en eventos a futuro, donde se prevé que crisis como la pandemia del coronavirus va a generar, va a poder aparecer más, ¿no? Hay un estudio de la directora de Naciones Unidas en la cual se menciona que al menos el 75% de enfermedades infecciosas que vienen dándose a nivel internacional son producto de la destrucción de la biodiversidad, porque empezamos a entrar con mayor contacto con la vida silvestre y por ende mayores posibilidades de contagio. Entonces, ¿cuáles van a ser las lecciones aprendidas del país? ¿Cuáles van a ser las nuevas visiones que vamos a tener de desarrollo, considerando las falencias que tenemos ahora en la estructura económico-social del país, como el tema de la inequidad? Y para ir cerrando en este sentido, hay otra más que también debemos considerar como uno de los pilares de desarrollo futuro, que es el tema de sostenibilidad. El Ecuador es parte de la región más biodiversa de la humanidad. Tenemos todavía nosotros recursos naturales en gran cantidad, eh, lo cual es una dicotomía bastante interesante. La región más inequitativa es la región con mayor biodiversidad. Entonces es necesario pensar cómo generar esos modelos de desarrollo eh, minimizando las afectaciones medioambientales. Y ese es hacia donde las sociedades se van a repensar. Estamos hablando de que el mundo tiene 10 años para cambiar el modelo actual, un modelo lineal en el cual la sociedad, individuos, empresas y gobiernos tienen una idea de producción, consumo y desperdicio. No nos preocupamos qué pasa con lo que nosotros consumimos una vez fueron consumidos. ¿Qué pasa con el desperdicio? ¿Qué pasa con la afectación que nosotros generamos al medio ambiente cuando, por ejemplo, nos transportamos en un vehículo de 1,5 toneladas para mover solo a una persona de 60 80 kilos? ¿Y cuál es toda la afectación medioambiental que se genera? ¿Cómo vamos a lograr hacer ese cambio? Viendo lo que todos empezamos a ver en esta cuarentena que se discute en redes en general de cómo se empiezan a ver los cielos menos contaminados. Pero ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Cuáles van a ser los cambios? Porque si vamos a pasar en cuarentena un mes o 2 meses sin pensar cuáles van a ser por lo menos un plan de desarrollo para tratar de llegar a ese estado con menor polución, ¿de qué nos ha servido todo el sacrificio que estamos haciendo, ¿no? Entonces, y sobre todo viendo a futuro, vamos a tener otra vez esta idea de cerrar los ojos frente a la evidencia. La pandemia del coronavirus fue analizada ya por grupos think tanks, uno de ellos eh, con fondos de Bill Gates, quien en el 2015 ya mencionaba de que la humanidad ha puesto muchos recursos en protegerse de armas, pero no en temas biológicos o temas como epidemias. Y mencionaba que lo que puede poner en aprietos a toda la humanidad pueden ser pandemias como la que estamos viviendo ahora. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros como sociedad en ese sentido? ¿Y por qué el Ecuador tiene que esperar o pensar que este tipo de discusiones solo se tienen que dar en economías desarrolladas? Por eso nosotros empezamos a tener menor capacidad de respuesta. Entonces, lo mismo viene con temas de cambio climático. Se habla de que la humanidad tiene 10 años para hacer este cambio del modelo actual, lineal, que no piensa nada más que en el crecimiento sin ver las afectaciones medioambientales hacia modelos como los modelos circulares. Hacia allá van a haber muchos recursos, incluso para emprendimientos, para nuevos proyectos de desarrollo. El caso nuestro, por ejemplo, es un ejemplo claro que nosotros logramos con una patente enfocada en este tipo de cosas, hemos logrado ya invertir en el país en apenas un año $130,000 siendo un emprendimiento y ahora tenemos la oportunidad de llevar $1 millón fruto de esta competición que ganamos a nivel internacional.
Entonces demuestra que existe una potencialidad si es que empezamos a generar emprendimientos tecnológicos incluso para atraer inversión extranjera, sobre todo si tiene que ver mucho hacia los temas de sostenibilidad, porque esas van a apuntar los esfuerzos de la humanidad. Eh, entonces, finalmente, el mensaje de la sociedad post-coronavirus es pensarnos con esos dos retos que vamos a tener. Tratar de enfocar los esfuerzos sociales hacia allá, dejarnos de pensar en el corto plazo y pensar que el futuro de sociedades como en el Ecuador están en cómo reducir la inequidad con modelos más cooperativistas, más menos de concentración de riqueza en pocos, sino que se reparta en mayor cantidad, porque si no, estos problemas como les mencionaba, de que solo unos pocos grupos empiezan a generar recursos y se van incluso a vivir en otros sectores, van a generar crisis sociales como la que vimos en octubre. Y segundo, cómo vamos a afrontar los retos país frente al reto del cambio climático, ¿no? Que como decía tenemos 10 años. Eh, hasta ahí esta conversación. Voy a quedarme unos 20 minutitos si es que hay alguna pregunta que les gustaría hacer. Muchas gracias. Para las preguntas pueden usar el botón de mensajes de acá, ¿no? Voy a empezar a leer algunos. Muchas gracias, Nancy Correa, muy interesante. Patricio López me pregunta, gracias Patricio, ¿cómo está la situación en Inglaterra? Bueno, acá estamos con 100.000 casos ya. La curva de crecimiento ha sido muy alta. Eh, se, se piensa que acá se demoraron mucho el tema de tomar las decisiones de cuarentena, lo cual ha hecho que el crecimiento sea bastante elevado en el corto plazo. Sin embargo, la capacidad instalada del sector hospitalario es bastante buena acá en Reino Unido. Acá existe el sistema de salud pública que es muy bueno, el NHS, lo cual ha permitido en cierto sentido enfrentar el problema. Se dice que todavía existe capacidad instalada a pesar de que está llegando al pico de contagios. Sin embargo, han habido casos como lo que se escucha en Ecuador, ¿no? Del tema de que no han habido suficientes camas. El tema de contabilización también son retos que ha enfrentado el Reino Unido. Eh, Sin embargo, sí, el tema de salud ha sido, la capacidad instalada que tiene el país ha servido para poder evitar casos como lo que desafortunadamente nos pasó en el país, que es de conocimiento internacional. Vamos a ver que me dicen que ha habido fallas, personas sí, personas no. El audio está muy bajito, perdón por ese tema. Estoy con los dispositivos con los audífonos incorporados. Sí, hay, bueno, discusión del internet, de algunos les va a funcionar, algunos no. Eh, Iván Torres, muy interesante el tema y la recuperación de la dignidad del trabajo y repensar el escenario país. Sí, muchas gracias por eso, Iván. Rebeca Maldonado, muchas gracias, muy estructurado, es excepcional, gracias por ese comentario. Cheli Landazuri, muy bien. Sebastián Flores nos pregunta cómo enfrentar la crisis del sector económico. Bueno, eso es un tema bastante complejo, ¿no? No sé si ustedes vieron un estudio de la UDLA que analizó 32.000 empresas en la cual se veía cuál es la capacidad de liquidez de las empresas a nivel país. Y se hablaba de que en promedio los países tenían perdón, las empresas tenían 37 días. Más o menos ciertas empresas. Y el día de ayer hablábamos con la Secretaría de Productividad del municipio de Quito y mencionaba que algo que no se está viendo es el impacto que va a tener a los pequeños emprendimientos. Incluso si consideramos a las personas que generan su trabajo el día a día, eh,
la gente que gana el dinero cada vez que sale, por ejemplo, gente que trabaja en temas relacionados a limpieza, temas relacionados a reparación, temas relacionados a servicios en general, el impacto es incluso bastante difícil de medir a nivel país. Entonces, eh, la, el, el tema es bastante complejo, cómo enfrentarlo. Sin duda tienen que haber, son, es un tema extraordinario para el país, como lo mencionaba. Estamos hablando de que esta crisis es la mayor crisis desde el retorno de la democracia, entonces necesitamos que los grupos políticos y económicos empiecen un poco a dejar posturas separadas y empiecen a trabajar en conjunto. Y puedo dar un ejemplo sobre eso. Si es que se empiezan a hacer pedidos separados desde el sector público y el sector privado, por ejemplo en mascarillas, por ejemplo en test rápidos y cosas por el estilo, las empresas donde se produce esto empiezan a ver volúmenes. Entonces, si se hacen pedidos por separado, las empresas van a tomarle a nivel internacional menos, eh, en este sentido, menos caso, ¿no? Hablamos de que hay ciertos pedidos, por ejemplo, en temas de mascarillas que empiezan a considerar en el millón de unidades. Entonces, si cada uno hace el pedido por su lado, van a tener menos posibilidades de ser tomados en cuenta, ¿no? Entonces, se necesita sin duda un tema de trabajar en conjunto y dejar posturas. Tristemente, y qué pena decirlo, pero a veces se piensa que es solo un tema político, ¿no? Que cada uno quiere asomar como eh, el, el líder por un lado y por el otro, en vez de pensar en temas de asociarse y de ser solidarios, ¿no? Nos piden ser solidarios a todos, empecemos con ellos, porque de ahí se tienen que generar los recursos. Eh, Leonardo dice, ¿existe una posibilidad de conseguir inversión extranjera y con qué instituciones? Por favor, soy un emprendedor apasionado. Gracias, Leonardo. Bueno, al momento es bastante complejo. Sin embargo, hablando de inversión extranjera, sí, es posible, sobre todo en los temas de emprendimiento tecnológico. Ojalá existan en el país este tipo de lugares, pero por ejemplo, recomendaría ver a nivel latinoamericano, el modelo chileno, Startup Chile de Corfu, es bastante interesante. Lo pueden buscar en internet. Y esos están ya trayendo talento latinoamericano de emprendimiento. Son modelos de aceleración en los cuales las empresas aplican y si logran ser aceptadas reciben $80,000. Eh, Sé que Ruta N en Bogotá también está generando lugares similares en los cuales se da recursos. En el país todavía nos queda esta idea desafortunada de que dar recursos a los emprendedores no reembolsables no es algo adecuado. Entonces, ¿cómo quieren que los emprendimientos crezcan? Los emprendimientos crecen porque reciben recursos no reembolsables. Volviendo al ejemplo del emprendimiento que tenemos acá en Reino Unido, nosotros hemos logrado ganar varias competiciones. No lo hacemos por, por el simple hecho de querer ganar competiciones, es porque necesitamos recursos. Y en función de esos recursos podemos seguir avanzando con la tecnología, seguir estudiando el mercado. Entonces, todavía en el Ecuador eso no se entiende. No existen muchos sitios en los cuales se den recursos económicos, no solamente capacitaciones. En ese sentido, ojalá se empiecen a dar estos sectores en el país. El ecuatoriano, sobre todo las nuevas generaciones, tienen una educación muy alta, es la generación más preparada del país, entonces empezar a darles esas oportunidades para que puedan crecer es importante. Mientras tanto, Startup Chile es muy bueno. Ruta N también en Colombia tiene casos muy interesantes de temas relacionados de que incluso ya empiezan a traer talento, ¿no? Hay estudios que empiezan a ver ese tema, que hacia dónde están yendo los emprendedores a levantar fondos. Patricio López, muy buenos puntos que se deben tener en cuenta. Felicitaciones y cuídate mucho. Igualmente, Patricio, muchas gracias. Eh, Nutrif Empresa, hoy hay un crecimiento de trabajo por las redes. ¿Cree que eso ayudaría a la contaminación? Es una pregunta interesante. Trabajo en redes que ayudaría a la contaminación. Me imagino que sería a reducir la contaminación, el trabajo en red. Por supuesto que sí. Son análisis logísticos, ¿no? En el tema de, por ejemplo, de cadena de valor. Los famosos intermediarios que hablamos en el país. Esto ya fue uno de los primeros sectores en donde se empezó a hacer análisis a nivel europeo en este nuevo modelo de innovación distribuida que les comentaba.
en lo cual una cadena de valor quiere decir que la persona o la institución gana en función del valor que está generando. Entonces, si el valor que genera solamente es por una intermediación que dura 2 horas, pero recibe el 30% de los recursos, no tiene sentido. Entonces, incluso genera desperdicios. Entonces empieza a analizarse el tema desde la cadena de valor de producción, desde la cadena de distribución, el tema de producir local. Se sabe muy bien que la humanidad va a apuntar luego hacia la agricultura urbana, por ejemplo, para evitar el tema de polución por transporte. Entonces, sí, hacia allá va el mundo. El mundo va hacia temas de evitar reducir el transporte a lo mínimo cuando sea necesario, producir local, y nos pone ese reto social, ¿no? Y les doy un ejemplo, algo que siempre me ha preocupado a mí pensar como país. En Europa se está promoviendo fuertemente la agricultura urbana. Si nosotros nos basamos en exportar productos primarios y se empieza a dar la agricultura urbana a escala en países desarrollados, ¿a dónde vamos a importar? Entonces, todo este tipo de cosas es necesario pensar, empezar a ver las tendencias. No podemos vivir simplemente encerrados en una burbuja de discusión de lo que pasa localmente sin ver hacia dónde está yendo la humanidad en general en modelos de desarrollo. Brian Romero desde Machala, excelente conversatorio, supongo. Saludos desde Machala. Las medidas de emprendimiento usadas en sí eran malas y cómo serán ahora. Pues se debe buscar ideas que fomenten lo sustentable. ¿Cuáles serán las opciones a tomar? Eh, bueno, aquí como mencionábamos hay que empezar a identificar mercados potenciales. ¿Qué quiere decir eso? Permítanme darles un ejemplo en este sentido muy rápido. A veces nosotros autosaturamos, perdón, mercados. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en comunidades pequeñas o pueblos en general o ciudades pequeñas? Caso Salcedo, caso Cayambe, por ejemplo, en el cual vemos que en algún punto a una persona se le ocurre una idea, le empieza a ir bien y lo que empieza a darse es un tema de replicación. Entonces en Cayambe, por ejemplo, en algún punto todo el mundo empieza a producir lo mismo, que son bizcochos. O en Salcedo todo el mundo empieza a producir helados. Lo mismo pasa en la costa. Nosotros vemos en la costa cuando vamos de una ciudad a otra que sale la gente con la misma cantidad de productos a venderlos en la calle. Entonces se empiezan a autosaturar los mercados. Hacia allá hay que apuntar y eso tiene que tener análisis un poco más elevados desde el lado académico, desde incluso ojalá el lado político, para tratar de que no se autosaturen los mercados. Este no es un tema solo del país, de hecho en todos los países empieza a suceder esos temas si es que no existen estrategias de desarrollo en las cuales se evita la saturación de mercados. Y es importante empezarlos a pensar a nivel país, porque si no empezamos a generar un tema de que se pierden oportunidades y sobre todo esta capacidad que hablábamos del ecuatoriano de emprender, ¿no? Que es un valor que hay que saberlo aprovechar como país. Jorge Durán dice algo muy interesante: ¿cuánto dificulta emprendimientos en nuestro país por el costo de mano de obra? Sin duda esto es algo que se ha discutido muchísimo. ¿Cómo lograr enfrentar el costo de mano de obra? Mejorando el producto final, mejorando la capacidad tecnológica de un producto final. ¿Qué quiere decir esto? Permítanme darle un ejemplo de reciclaje, por ejemplo. Si hablamos de reciclaje, los recicladores de base, por ejemplo, esos abren las fundas de los hogares, recogen material plástico, lo venden y se produce solamente los famosos pellets, que es cortarle al material y darle un tamaño menor. Pero ¿qué pasa si en lugar de hacer eso, nosotros logramos hacer, por ejemplo, madera plástica? Entonces el costo del producto final es superior, por ende la utilidad es mayor, por ende se puede pagar una capacidad, el costo de mano de obra local. Entonces tiene que ver mucho la estrategia hacia generar mayor valor, hacia que el producto que nosotros generamos tenga un valor mayor final y por ende se pueda permitir darle el pago adecuado a las personas. ¿No? Es de países como el Ecuador tienen que enfocarse hacia allá porque nosotros es algo que no podemos evitar. Tenemos la dolarización, ¿no? Hay casos
los países que tienen alto costo de mano de obra tienen que mejorar en el tema de producto final. Voy bajando un poco más. Eh, Tino Schwartz, Gabela, saludos, saludos amigo Orlando. Leonardo, tema de inversión. Eh, Eduardo Guizén, eh, por favor unirse cámaras y gremios y proponer personas probas para candidatura a las próximas elecciones. Necesitamos un cambio político con rotación ya. Eh, Jaime Zamora, ¿cómo nos contactamos contigo? Felicitaciones a las órdenes, Jaime. Cuando necesites, mi página es www.groninti.com. Me pueden mandar un mensaje. Yo generalmente leo los mensajes al menos una vez al día. Lo que necesiten en ese sentido. Gron Inti con una N y con Y al final. Elizabeth, excelente aporte. Muchas gracias. Eh, Eduardo Guillén, con eso damos opción a muchos profesionales que se han preparado tanto y tenemos gente que vale mucho. Sí, bueno, muchísimas gracias. Creo que hemos llegado al final. Les mando un abrazo. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Fuerzas, hay que repensarnos como sociedad. El reto a futuro es esta sociedad más cooperativa y más enfocada a cuidar nuestra biodiversidad. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho, por favor.